un poquito, voy a aprovechar para poderles hacer una pequeña presentacioncita de lo que es lo que nosotros llamamos internamente cambio extranjero, para que ustedes tengan ciertas bases que nos van a permitir a nosotros pues poder manejar el tema de moneda extranjera. Entonces, con el permiso de ustedes, vamos a proceder a compartir la pantalla. Vamos a ver. No sé si logran visualizar ahí la pantalla. Sí, se ve tu pantalla, Lick. Ok. Sí, la miran de buen tamaño. Sí, Lick. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hablar un poco del tema de cambio extranjero. O sea, esto nos va, esta parte teórica nos va a servir mucho para el tema en moneda extranjera, tanto ahorita en agencias y sucursales, como también en lo que es el tema de consolidación, ¿verdad? Porque acuérdense que en consolidación también vamos a ver moneda local y moneda extranjera. Entonces, vamos a ver, este material también se los voy a compartir, ¿oye? Pero de todos modos se los voy a ir explicando. Entonces, vamos a decir por qué el tema de cambio extranjero. Pues este tema es de interés e importancia para los bancos, agentes de cambio que hacen negocios en moneda extranjera, las empresas mercantiles que exportan e importan mercaderías, que los que poseen inversiones en el extranjero operan sucursales o subsidiarias extranjeras. O sea, para eso es que estamos tomando el tema como cambio extranjero. Vamos a decir que divisa, este término sirve para identificar a la moneda extranjera. Eso ya lo habíamos platicado, ¿verdad? Por ejemplo, para Guatemala son divisas los dólares, los marcos alemanes, franceses y cualquier otra moneda que exista. Las divisas están representadas en documentos y en moneda extranjera, ¿verdad? Vamos a hablar de los tipos de cambio. Cuando un país comercia con otro, es necesario saber el valor de la otra moneda. Y para eso se usa lo que se denomina el tipo de cambio. El valor de una moneda respecto a otra funciona en relación a la oferta y la demanda. Al mercado de la moneda se le llama el mercado perfecto, porque funciona de acuerdo a la elasticidad de los precios, ¿verdad? Es decir, que a poca oferta y mucha demanda, los precios suben. Y a mucha oferta y poca demanda, los precios bajan, ¿verdad? Esa es la ley de la oferta y la demanda. Eso ya lo tienen ustedes un poquito más claro. Vamos a hablar de que en relación a los tipos de cambio, se clasifican de varias formas, pero a nosotros nos va a interesar mucho por su cotización. O sea, cómo es que se cotizan las divisas en el mercado. Vamos a hablar, y esto ya lo conocen ustedes, el tipo de cambio comprador, que básicamente lo vamos a estar aplicando para exportaciones, y el tipo de cambio vendedor aplicado para importaciones, ¿sí? También existe un tipo de cambio que pues ahorita es mínimo lo que se utiliza, pero en otros países sí se maneja bastante, que es el tipo de cambio de referencia. En este caso, para Guatemala lo establece el Banco de Guatemala y fundamentalmente es más que todo aplicado para el tema de los impuestos, para calcular impuestos. Pero, como les digo, aquí en Guatemala ya este tipo de cambio ya es mínimo lo que se maneja. Pregunto, ¿alguien me podría decir desde qué punto de vista está manifestado el tipo de cambio comprador y vendedor?
¿En qué momento voy a aplicar yo el tipo de cambio comprador? Por ejemplo, Lick, cuando usted manda a traer materia prima de otro lugar, Ajá. o por ejemplo, mi empresa viene y vende, ¿cómo se llama? Póngale muebles y los va a exportar a otro país, también utiliza el tipo de cambio. Sí, pero digamos, cuando yo hablo tipo de cambio comprador y vendedor, ¿desde qué punto de vista se analiza? ¿Es porque yo estoy comprando dólares o porque yo estoy vendiendo dólares? Cuando es importaciones, usted está comprando, creo yo. Entonces, si me está diciendo que yo estoy comprando, ¿por qué tengo que aplicar el tipo de cambio vendedor? Porque cuando compramos los dólares, Lick, nos los vende el banco y es más alta la tasa. Correcto. Entonces, vean, aquí es donde a veces tenemos mucho problema en este tema, porque confunden el tipo de cambio comprador, porque dicen, es porque yo voy a comprar divisas. No es así. O es porque yo voy a vender divisas. Tampoco es así. Estos nombres obedecen a operaciones que realizan los bancos. Recordemos nosotros que los bancos son los que movilizan la compra-venta de divisas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de tipo de cambio comprador, es el tipo de cambio en el cual nos está comprando el banco nuestros dólares, ¿verdad? O sea, yo tengo 100 dólares y los quiero convertir en quetzalitos. Voy al banco y el banco me va a aplicar el tipo de cambio comprador, ¿verdad? Pero si yo voy a irme de vacaciones a Nueva York, ¿verdad? Me voy a ir de vacaciones a Nueva York y quiero llevarme unos de mis dólares, voy a ir al banco, ¿sí? Yo voy a ir a comprar mis dólares, ¿verdad? ¿Qué acción va a hacer el banco? Venderme. Y me va a aplicar el banco el tipo de cambio vendedor. ¿Estamos claros con esos movimientos? Porque miren, esas dos cositas que normalmente, ¿qué les dijera yo? Son como que rutinarias, ¿verdad? En nuestra vida. Cuando ya tocamos el tema y ya definimos ciertas cosas, no sé por qué, pero nos cambia el chip, ¿verdad? Entonces, estamos claros con que esas palabritas de tipo de cambio comprador y vendedor son desde el punto de vista de las operaciones que hacen los bancos. ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí. Licenciado, Sí. una consulta. Fíjese que hace poco yo fui a cambiar dólares al banco. Ajá. Y me dijeron que iban a tomar la tasa más baja para hacerme el cambio. Sí, exacto. ¿Cuál es el negocio del banco, jóvenes? Ganar dinero. Los dólares, Lick, y se los pagan uno más barato. Pero en este caso era una venta, ¿no? No. No. Sí, mire, si usted llevaba dólares Ajá. al banco a cambiarlos, ajá, ellos le iban a aplicar a usted la tasa de comprador, que es la más baja. ¿Sí? O sea, es baja a favor de ellos. Por eso, ajá. Ajá, así es. A su conveniencia. Exactamente. Por eso, recuerden ustedes de que el banco, su negocio es el dinero. Su mercadería es el dinero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que está aquí el truco? Le dicen a uno, le compro a usted barato y si usted quiere, yo le vendo, pero caro, ¿verdad? Entonces, en esa parte, entre comprar y vender, eso, de la aplicación de esos tipos de cambio, es donde posteriormente nos sale a nosotros el famoso diferencial cambiario. ¿Se acuerdan ustedes de esa palabra?
la han aplicado muchas veces, ¿verdad? Porque a veces ganan o a veces pierden, ¿verdad? Pero digamos, en el caso de los bancos, recuerden eso, por eso es bien importante. Ustedes siempre que vayan al banco, les van a decir tipo de cambio comprador y vendedor, ¿verdad? Y el comprador es desde el punto de vista de ellos, que ustedes llevan sus dolaritos y les dicen, miren, a 7.50 le pago su dólar, ¿verdad? Pero si ustedes llegan con sus quetzalitos a comprar dólares, les dicen al 8 por 1, ¿verdad? Se los venden más caros. Y ahí es donde está el truco, ¿verdad? Entonces, cuando venga algún su amigo, alguna persona, y le diga, mire, cambiame dólares, ¿qué tasa le van a aplicar a ustedes? La más baja, Lick. La más baja. Sí, porque si quieren ganar algo, pero si quieren salir, digamos, porque es muy buen amigo, lo que sea, pues se las van a dar. Uno dice, te lo cambio al 8, dice, al 8 por 1, como que uno estuviera ganando, y que si no, uno es el que resulta perdiendo, absorbiendo esa pérdida. Centavitos, pero se van perdiendo. Pero ya en miles de dólares, son miles de quetzales que se pierden también. Licenciado, perdone, una consulta. Entonces, en este caso, nosotros entramos como compradores y cuando cambiamos de quetzales a dólares es como vendedores, ¿no? Si usted tiene quetzales, y va al banco a que le den dólares, el banco le va a aplicar el tipo de cambio vendedor, ¿sí? Pero cuando usted tiene sus dólares y va al banco, el banco le va a aplicar la tasa de comprador, porque la acción que está haciendo el banco es comprándole a usted, no es la acción que usted está haciendo, ¿sí? Es la acción que va a hacer el banco con las divisas. Entonces, si usted le va a dejar dólares al banco, el banco está comprando, ¿sí? Pero si usted va a retirar dinero, dólares, del banco, el banco le está vendiendo. Ahí es donde radica la diferencia. ¿Estamos claros? Sí, licenciado, gracias. Ok, continuamos. Por la forma de presentarse los tipos de cambio, ¿verdad? Tenemos que la cotización es directa y también hay cotización indirecta. ¿Estamos? Vamos a hablar de cotización directa cuando esta está expresada en base a la moneda local, que es la que normalmente hablamos nosotros, ¿verdad? ¿A cómo está el dólar? Pues un dólar 7.40, dice uno rápido, ¿va? 7.40. Pero cuando hablamos en cotización indirecta, esa está expresada en base a la moneda extranjera. Entonces ustedes van a oír ahí que les dice, mire, 13 centavos, así redondeándolo, ¿va? 13 centavos de dólar por un quetzal, ¿va? Eso es lo que le dicen a uno, pero esa es una cotización indirecta. De aquí es donde uno tiene que saber si multiplica o divide cuando uno está haciendo sus cálculos, ¿verdad? De cuánto de dinero es o de moneda es, ¿verdad? Lo que tenemos que cambiar. Pero una cotización indirecta yo la puedo convertir también en cotización directa, ¿verdad? Y viceversa. Aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Que uno dice, está expresada en dólares, son 13.514 centavos de dólar por un quetzal, ¿sí? ¿Cómo obtuve esta cifra? Pues simple y sencillamente aplicándole el inverso a los 740, ¿sí? A estos 740. Entonces yo voy a decir, el inverso de 740 es como que yo haga un quetzal dividido 740 quetzales, y eso me va a dar la expresión en centavos, en este caso, de dólar. ¿Ven? Entonces, este es para que ustedes manejen eso. Si ustedes dijeran, bueno, pero si me lo dieron así, 13 centavos de dólar, yo quiero saber
cuánto es en quetzales. Entonces, le sacan el inverso a los 0.13514. O sea, 1 dividido 0.13514 y van a ver ustedes que les va a dar 740. ¿Verdad? Háganlo en su calculadora, por favor, para que lo verifiquen. Y me dicen si sí o si no. Pero háganlo, por favor. Sí, Lick, eso da. ¿Se dan cuenta? Entonces, no debería de ser complicado cuando uno esté ante uno de esos casos, ¿verdad? Lo que uno tiene que hacer es identificar cómo o en qué forma me están cotizando la moneda extranjera. Ya le digo, si es de las formas de cotizarse o de presentarse la moneda, puede ser directa o indirecta. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ninguna duda. Ok, vamos a seguir entonces. Cuando en la práctica se dan ciertas operaciones contables, ¿verdad? Y estas se refieren a monedas, a operaciones contables en moneda extranjera. Recuerden ustedes que, de acuerdo a la ley, nosotros tenemos que llevar la contabilidad en la moneda de nuestro país o de cada país donde esté llevando contabilidad. Ejemplo, en Guatemala, pues nosotros llevamos la contabilidad en base a quetzales. Si vamos a Estados Unidos, allá va a ser en dólares, ¿sí? O sea, a eso se refieren las operaciones en moneda extranjera, que cada quien opera sus libros de acuerdo al país donde uno se esté desarrollando. Entonces, cuando nosotros estemos en cualquier país del mundo y tengamos que aplicar ciertas operaciones en la contabilidad que involucren movimientos de cuentas o de operaciones en moneda extranjera, tenemos que tener bien presentes 3 fechas que son muy importantes, muy importantes. Uno es la fecha de realización de la operación. O sea, yo le puedo decir ahorita a una persona, mire, váyase a Estados Unidos y va a negociar la compra de maquinaria, ¿verdad? Y se van ustedes ahí. Ustedes me llaman pasado mañana y me dicen, mire, Lick, ya está concretada la operación, nos va a costar $100. Ok, entonces, esa es la fecha en la que yo voy a estar manejando esa información. En el momento en que me estén dando la factura, ¿verdad? Ya hice la negociación, miren, quedamos en 100 quetzales, la compramos y aquí va la factura. Y eso fue, por decir algo, el 10 de agosto, ¿verdad? El 10 de agosto. Entonces, contablemente, aquí en Guatemala, yo voy a registrar esos $100 que costó, esa factura que costó $100, ¿sí? Pero le voy a aplicar el tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ya comienzan las operaciones en moneda extranjera. Voy a convertir esa operación, ¿verdad? Esa factura, digamos, para registrarla contablemente, expresada ya en quetzales, ¿sí? Como fue fui a comprar allá la mercadería, ¿qué es? ¿Una exportación o una importación? Es importación, Lick. Es una importación. Entonces, ¿a qué tipo de cambio voy a operar mi contabilidad? ¿Comprador o vendedor? Vendedor. Vendedor. ¿Estamos? Entonces, yo ya registré mi operación contable en esos quetzalitos a ese tipo de cambio que estaba en el momento, ¿verdad? Y la base es lo que diga el Banco de Guatemala, ¿sí?
Esa es la norma. Algunos dicen, no, yo voy a aplicar la tasa de cambio que me da mi banco porque yo solo con ese banco trabajo, ¿verdad? El banco XX, ¿verdad? Eso es un criterio. Pero lo oficial es lo que diga el Banco de Guatemala. Entonces, la otra fecha importante es la fecha cuando se liquida esa factura, o sea, cuando se paga esa factura. Imaginemos que esa factura yo la voy a pagar el 15 de septiembre, ¿sí? Entonces, a esos $100 yo le voy a determinar el tipo de cambio que está a esa fecha y se lo voy a aplicar a los $100, ¿verdad? Porque eso es lo que yo voy a estar realmente sacando de dinero, erogando, ¿verdad? Entonces, esa fecha es también muy importante que la tenemos que cuidar. Y la otra fecha, que es una fecha como que intermedia. Imagínense ahorita el ejemplo. Compré el 10 de agosto, ¿sí? Y la voy a pagar el 15 de septiembre. Entre el 10 de agosto y el 15 de septiembre, tengo un cierre mensual en medio, ¿sí? ¿Qué cierre mensual tengo en medio? ¿Qué mes? Agosto. Agosto, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen las normas de información financiera con respecto al tratamiento de la moneda extranjera? Que cuando yo tengo información, así como esta compra que yo hice en el 10 de agosto, ¿sí? Yo la voy a expresar, la voy a convertir, ¿sí? Al tipo de cambio a la fecha de mi cierre contable. Esto se hace con la finalidad de poder establecer cierta garantía en algún momento y cierta transparencia también en la información que se presenta a los usuarios o a los accionistas o a las personas que toman decisiones para decirles, mire, si ahorita tuviéramos que pagar esos $100, nos costaría tanto ahorita. Pero como lo vamos a pagar hasta el 15 de septiembre, va a ser hasta el 15 de septiembre. Pero en medio de esa aplicación del tipo de cambio entre la realización de la operación y el cierre contable, va a haber muy probablemente una variación del tipo de cambio. Entonces, eso sería prácticamente una operación, ¿verdad? De diferencial cambiario, ¿verdad? Lo vamos a ver en un caso práctico y van a entenderlo mejor. Pero quedamos claros con esas 3 fechas, jóvenes, porque esas son muy importantes. ¿Alguna duda? Todo claro, Lick. ¿Claro? Muy bien. Muy bien. Entonces, continuamos. Vamos a poner aquí un pequeño ejemplo de lo que es las operaciones en moneda extranjera. Dice, el 10 de diciembre de 2021, la empresa Calú de Guatemala realiza una importación de 1,000 quintales de materia prima a razón de $420 el quintal, precio CIF, al crédito, a la empresa Hannover de Alemania. Los tipos de cambio son comprador, y ahí está, 0.13333 de dólar por un quetzal, y vendedor en dólares 0.13072, referencia, ¿verdad? Y el de referencia es de 0.13298, ¿verdad? Y esta importación causa derechos arancelarios del 8% e IVA del 12%. ¿Se recuerdan ustedes que desde el principio les mencionaba
de que en el curso nosotros no tratamos temas de impuesto directamente o cálculos del IVA, ¿verdad? Para evitar problemas de alguna naturaleza. Les hice referencia que teníamos algunos casos en los cuales sí es necesario que manejemos impuestos. En este caso, pues hay una importación, todos saben de que eso se maneja con derechos arancelarios, ¿verdad? Aquí, hipotéticamente, por el producto que estamos comprando, que es materia prima, le estamos poniendo nosotros que es el equivalente a un 8% de la importación. Y el IVA, pues ya sabemos de que el IVA es el 12%, no hay para dónde, ¿verdad? Entonces, vamos a desarrollar este pequeño caso. Dice así, por la primera operación, ¿verdad? Aquí dice que se va a realizar la compra de materia prima a razón de $420. ¿Qué operación va a hacer la empresa? En este caso, va a decir compras, derechos arancelarios, IVA a caja y bancos y proveedores extranjeros. ¿Por qué? Porque dice que se hizo al crédito a la compra. Entonces, si ustedes tienen ahí necesito que tengan a la mano su calculadora y papel y lápiz para que por favor vayan haciendo los cálculos. Yo aquí se los voy a presentar, pero yo quisiera que ustedes los hicieran, por favor. ¿Verdad? Entonces, ¿de dónde salió este valor? Alguien que me indique. Eso tendría que ser el cálculo de arriba que indica de los de lo de arriba que está viendo, no me acuerdo ahorita, que serían los 1000 quintales por 420, porque como solo dice el quintal, no dice los quintales, entonces serían los 420 por 1000. Ok, No sé si estoy bien. perfecto. No sé si miran ahí mi calculadora. ¿Sí, Lick? Sí, Sí, Lick. es para que vayamos haciendo, como le digo, yo lo voy a ir haciendo, pero quisiera que ustedes lo hicieran también porque así lo van a entender. Entonces, lo que dice la señorita es, los 1000 quetzales, perdón, los mil quintales cuestan 420 el quintal. ¿Quiere que eso lo voy a multiplicar por 420? Y eso serían el valor de los 1000 quintales. Se compró al crédito. Entonces, ¿de dónde? Estos son dólares, ¿sí? Y la empresa está aquí en Guatemala. ¿Qué tipo de cambio le voy a aplicar? ¿Comprador o vendedor? ¿Comprador, Lick? Entonces, ¿comprador? ¿Comprador o vendedor? Vendedor sería. Vendedor. Vendedor. Bueno, entonces, ¿cuántos? Si estos son $420,000, ¿sí? Los que tengo que pagar. Y si le voy a aplicar el tipo de cambio vendedor, la pregunta es, ¿tengo que multiplicar ese coeficiente o lo tengo que dividir? ¿Dividirlo, Lick? Dividir. Si yo lo divido dentro de 0.13072, 72, creo que así es, me va a dar 3.212.974. ¿Estará bien ahí? ¿Estamos bien? Sí, Lick, sí da eso. Sí, Lick. Segundo, yo tengo, ahora vengo y les voy a preguntar. Básicamente esta dijimos que era una importación, ¿verdad? Veamos. Ya esto
Si esta fuera la cifra, aunque aquí tengo la cifra y la tengo diferente, miren, vean. Algo le está haciendo falta a esto para registrar las compras, el valor de las compras. El IVA LIC, porque dice de que esta importación es causa de derechos arancelarios e IVA. Correcto. Aquí tengo el IVA, está calculado, tengo los derechos arancelarios. La pregunta es, ¿cómo conformo yo el costo? El costo de mis mercaderías. Lo quiero ver aquí. ¿Qué pasó? Que no. ¿Por qué no me dio? ¿Será que hay más decimales? Permítanme. Por el 8%, ¿no? Sí. Solo permítanme, solo quiero verificar aquí. Algo puse mal. ¿Por qué no me da los? ¿Qué no me da? Permítame. Algo me dio por aquí que no está bien. Las compras. Son los 420, son 420,000 por 1000 dividido 0.1372. Tengo una diferencia ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No cuadró esto. Permita. $420,000 dividido 0.13072 menos. Ahí, auditores, véanme qué pasó ahí. Creo que hay un pequeño error en el tipo de cambio. Hay 442 quetzales de diferencia en esa mi partida, no sé por qué. Debería estar cabal. Veamos si estamos aplicando bien el tipo de cambio. Entonces, Lick, cuando usted lo hizo la primera vez, puso 0.130702. Le agregó un 0 de más. de aquí, vamos a ver. No, en su documento. El resultado que le dan en el documento es porque le agregó un 0 de más después del 7. Este 0 está de más. No. Ahí le puso el 0702 al hacer la operación. En cambio, al hacerlo con este mismo, sí da lo que le había dado ahorita en la calculadora. Vamos a ver, 420, 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Por cuánto? Por punto 13. Sería dividido, Lick, que ahorita lo estamos multiplicando. Perdón. Miren, pues, ya vieron que... $420, 1, 2, 3, dividido. No, mire, pues. Lick, sigue multiplicando. ¿Ah? Sigue multiplicando. Es multiplicando. Vamos a ver, pues, 420, 1, 2, 3. Ahí lo tiene que dividir dentro de... Escriba dividir. Dividir. 0. 130. 702. Me falta un 0 ahí. Ponga 0 ahí y ahora el 2. Ahí está. Entonces aquí falta un 0. Así es. Aquí en esto falta un 0. Muchas gracias. Ahí es donde está la diferencia. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, tenemos nosotros aquí, este es el valor de la compra, ¿verdad? Solo por favor me corrige. Bueno, yo lo voy a corregir aquí, se lo voy a mandar ya corregido. Entonces, ese es el valor de la compra. A ese valor le vamos a determinar el 8% de lo que estamos hablando, ¿sí? De lo que sería,
A los 400, aquí seguimos calculando los 420,000, ¿sí? Solo que ahora, ¿qué estamos aplicando aquí? ¿Tipo de cambio? ¿Qué tipo de cambio estamos aplicando aquí ahora? Como este es el arancel es un impuesto, y aquí me están diciendo que para esta importación, ¿verdad? El tipo de cambio de referencia, ¿verdad? Es de 0.13298. Entonces, a los 3.213.416.78 le vamos a calcular de acuerdo al tipo de cambio de referencia y le aplicamos el 8% de los derechos arancelarios. Eso es solo para calcular los derechos arancelarios. Y esto prácticamente nos va a los 252,000. Y por último, vamos a aplicar nosotros a los $1,000 quintales por los 420 que cuesta cada quintal, dividido el tipo de cambio de referencia más el derecho arancelario, y a eso le vamos a aplicar el 12% del IVA. Y este es el valor que nos va a dar del IVA que tenemos que pagar. Pregunta, ¿qué miran de extraño ustedes ahí? ¿El tipo de cambio, licenciado, para el DAI y el IVA? Sí, es correcto, porque ahí aplicamos el tipo de cambio de referencia, ¿verdad? Que ese es para impuestos, ¿sí? Pero hay algo más que a ver quién es, aquí es donde queda explícito de una expresión que manejan mucho los comerciantes y que es por lo que siempre pelean. ¿Y ustedes qué piensan? Que dicen que ¿por qué estamos pagando impuestos sobre impuesto? ¿Han escuchado ustedes esa expresión? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, aquí es donde se aplica precisamente eso. Porque si ustedes miran, lo correcto debe decir, bueno, aquí yo tengo los derechos arancelarios y son 252,000, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace la SAT? Les dice, no, usted me va a calcular el IVA sobre el precio de la mercadería más los derechos arancelarios y sobre eso me paga el IVA. Entonces es donde comienzan todos a pelear porque dicen, pero si este es un impuesto, este derecho arancelario, ¿sí? Es un impuesto, ¿por qué voy a pagar el 12% más sobre este impuesto? ¿Verdad? Y es donde comienza la controversia que hasta ahorita no se ha dilucidado exactamente. Muchos hacen, que les dijera yo, sus reclamos, ¿verdad? Para que les devuelvan ese impuesto, pagado más y todo. En algunos casos, según tengo entendido, que como que sí les ha funcionado y les devuelven plata. Pero en otros casos, como que no, ¿verdad? ¿Cuál ha sido parte de la estrategia de la SAT en este caso? Y ustedes lo sabrán, los que trabajan en contabilidad. Es de que cuando ustedes piden una devolución de un impuesto, ¿verdad? Así como en este caso, ¿cuál es el arma con que sale la SAT? A ver, ¿quién me puede comentar sobre eso? Licenciado, ¿piden realizar auditoría? Exacto. ¿Alguien más iba a hablar ahí? Con la compensación de ese impuesto. Ellos no devuelven en efectivo. Ese es otro tema, pero si ustedes miran, es una conjugación, porque le dicen a usted, vaya, le voy a devolver el 12% de los 252,000, se lo voy a devolver, sí, pero le voy a hacer auditoría para ver cómo están en los últimos tantos años, ¿sí? Entonces ya muchos empresarios dicen, ups, mejor que quedemos así, ¿va? Y en el mejor de los casos, si el comerciante lleva muy bien su contabilidad y todo, le puede decir, perfecto, entrémosle a la auditoría, hacen la auditoría y cuando terminan la auditoría dicen, sí, el contribuyente tenía razón, ¿verdad? Tiene derecho a esa cantidad de dinero que se le tenga que devolver, pero lo que hacen es de que lo puede aplicar a otros impuestos.
no es de que la SAT le vaya a devolver a ustedes dinero en efectivo. A la SAT es aquello de que si ya entró la plata a la SAT ya no sale, ¿verdad? Entonces, yo quiero que ustedes conozcan de estas cositas porque todo eso se maneja en los movimientos contables, en operaciones contables, sobre todo en moneda extranjera. ¿Alguna duda? No sé si alguien hizo alguna consulta. Sí, no, solo Carolina levantó la mano. ¿Le podemos dar la palabra? Sí, por favor. Buenas noches, licenciado. Sí, yo tenía una duda ahí con cómo sacó el IVA, porque ahí dice en su fórmula más DAI. ¿A qué se refiere eso? No. El DAI son los derechos arancelarios de importación. DAI. Acuérdense que cuando ustedes van allá, casi como los nombres son tan largos, derechos arancelarios de importación, ¿sí? Solo dice, usted me tiene que pagar el DAI. Entonces usted ya tiene que saber qué es eso. Sí, pero esos son temas de fiscal, ¿verdad? De tributarios. Pero es para que ustedes comiencen a afinar su oído con esos términos. DAI, derechos arancelarios de importación. ¿Estamos? ¿Con qué lo sumó LIC? ¿Con qué datos sumó el DAI? Este más este. Estos dos, perdón, es que aquí me marca todo. Estos 3 millones más esto. De acuerdo, LIC, gracias. ¿Sí? Ok. Bien, ¿puedo continuar? Sí, licenciado. LIC, disculpe, pero sumando esos dos quedaría cuando dividimos por 0.13072 y en el último dice que se divide por 0.13298. No le comprendí su... Aquí para calcular el IVA, ¿sí? Ustedes solo suman esto, más esto, porque esto ya lo calcularon. Y a eso le aplican el 12% a la sumatoria. Por favor, hagan sus cuentas, verifiquemos a ver si no hay algo ahí malo. ¿Sí les dio, jóvenes? A ver, alguien que Sí, licenciado, a mí me dio eso. Ok, muchas gracias, señorita. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces, luego continúa el enunciado diciendo, la totalidad de la importación anterior se encuentra en existencia al 31 de diciembre del 2001. Permitan aquí, sí, del 2001. Del 2001, o sea, no se ha vendido nada. Y en esa fecha, el 31 de diciembre, los tipos de cambio estaban comprador y vendedor en estos montos. Entonces, recuerden ustedes lo que les dije anteriormente, que como hay una fecha intermedia de cierre contable o de cierre de mes, en este caso pues fue cierre de fin de mes, entonces tenemos que valuar no es revaluar, es valuar nuestra moneda extranjera. En este caso, nosotros teníamos este tipo de cambio cuando se dio la operación de compra. Pero ahora, al cierre contable, tenemos estos tipos de cambio. Entonces, si yo hago la comparación y hago los cálculos, resulta que voy a tener una diferencia, ¿verdad? Que se me incrementa el precio de esa mercadería a final de año. Entonces,
si yo hago los cálculos de la siguiente manera, voy a decir que hoy, o sea, el 31 de diciembre del 2001, si yo valúo esa mercadería, los $420,000, al tipo de cambio vendedor, ¿sí? Hoy tendría yo que tener registrado en mi contabilidad 3.253.619.65. Eso es lo que yo tendría que tener registrado hoy en mi contabilidad con los proveedores extranjeros. Pero anteriormente yo lo que traigo ya registrado son 3.213.416. Quiere decir que tengo una diferencia de 40.202.87 en relación de cuando compré a la fecha del cierre. Entonces, tengo que ajustar mis estados financieros al 31 de diciembre del 2001. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues como hay un diferencial cambiario y mis proveedores prácticamente aumenta el valor de lo que yo les tendría que pagar si fuera en ese momento, entonces hago el ajuste. Ese ajuste es diferencial cambiario a proveedores extranjeros. ¿Están claros con esa operación? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, entonces, aquí yo estoy en 31 de diciembre del 2001. Ahí prácticamente hice mi cierre contable. Mis proveedores extranjeros ahora van a aparecer en los estados financieros con 3.253.000, ¿sí? Con esto van a aparecer en mis estados financieros. ¿Estamos? Porque se dio este ajuste por diferencial cambiario. Entonces, comienza otra vez la situación y llega el 30 de enero del 2002, que es la fecha en la que se va a pagar la totalidad que se le compró de mercadería anteriormente a la empresa Hannover. ¿Sí? Y aquí está, y dice tipo de cambio comprador y tipo de cambio vendedor. Entonces, otra vez, volvemos a hacer la misma operación y vamos a decir 1,000 quintales a 420. Antes, esto era lo que teníamos, 3.253.000 teníamos registrado nosotros en nuestros libros que les debíamos a los proveedores extranjeros. ¿Sí? Pero hoy que vamos a pagar, hoy que es 30 de enero del 2002, el tipo de cambio aumentó, se dio una variación. Entonces, yo hoy lo que efectivamente voy a comprar en dólares o que voy a gastar y es lo que yo voy a pagar, solo que en quetzalitos, son 3.255.056.96. Si ustedes miran, entre el 31 de diciembre del 2021 y el 30 de enero del 2002, el tipo de cambio varió. Por lo tanto, yo ahora voy a tener que pagar o sacar más quetzales para pagar los mismos $420,000. ¿Estamos? Los dólares no tienen ningún problema, se quedaron estáticos. Ahora, ¿cómo voy a hacer yo esa operación? Porque ya es el pago. Vengo y voy a pagar. Voy a rebajar la cuenta de proveedores extranjeros con el valor que ya tenía registrado, ¿verdad? Al 31 de diciembre del 2001. Voy a aplicar el diferencial cambiario que me da esta diferencia de esta operación y voy a aplicar caja y bancos con los 3.255.000, que es la cantidad que hoy, 30 de enero, voy a pagar a Hannover. ¿Están claros con esas operaciones? ¿Están claros, jóvenes? Chile. Ok. Algo que se me olvidó explicarles, voy a regresar aquí un poquito. Licenciado, perdón, los compañeros están muy callados para mí, que o tienen pena o está demasiado claro. Ok. Pregúnteles ahí, por favor, Julio.
Chicos, miren, no, solo quería hacer una interrupción. Si alguien tiene una duda, pero tiene miedo del leak o algo por el estilo, pueden hacerla por el chat y nosotros la compartimos. Traten de que este tema quede bastante claro para ustedes y no tengan miedo de preguntar. Es mejor tener una duda que quedarse con esa duda todo el tiempo. Algo que les quería explicar, jóvenes, que se me había quedado aquí en el tintero, es la partida contable. Si ustedes miran, quedado con los 3.213.000, la cuenta de compras. Luego los derechos arancelarios con 252.000. Luego la operación del IVA con los 409.000. Si ustedes observan, de bancos salieron 661.000 quetzales, que es el valor de los derechos arancelarios y del IVA, ¿verdad? Porque recuerden ustedes de que los impuestos se pagan y se causan en el momento, ¿verdad? Esos no son objeto de que, bueno, como es por pagar, es una cuenta por pagar, ¿también se van los impuestos? No. Los impuestos se pagan de forma inmediata, o sea, si no, no les dan la mercadería, ¿verdad? Entonces, y perdón, ¿sí? Solo la compañera Lucy Barrios indica, yo tengo duda, si el tipo de cambio es menor, ¿Lucy puede ocupar su micrófono o tiene problemas por utilizarlo? No, es que sí tenía duda porque en los dos ejemplos que yo leí que el tipo de cambio es mayor al inicial. Entonces solo tenía duda de cómo se registraba si el tipo de cambio era menor. Ok, perfecto. Muy buena su pregunta. Ya vieron que sí salen preguntas. Si el tipo de cambio fuera, vamos a ponerlo aquí en este caso, en esta operación, si aquí el tipo de cambio hubiera sido menor, imaginémonos de que hoy tendríamos que pagar 3 millones redondos, quitémosle los 253.000 para efectos de ejemplo, ¿verdad? Le voy a quitar esto. Y se tendrían que pagar 3 millones hoy, pero yo tenía registrado anteriormente 3.213.000. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que rebajar mi cuenta de proveedores extranjeros, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría mi operación contable? Va a quedar proveedores extranjeros con 252.000, perdón, ¿con cuántos? Con 213.000, algo así les he hecho, ¿verdad? Con este valor. Y tendría que aplicar diferencial cambiario, ¿sí? Abonarlo con el valor de esa diferencia. Aquí entonces, en este caso, para dar respuesta a la señorita, es como el tipo de cambio se incrementó, la cuenta de diferencial cambiario se va a cargar y esta va a ser una cuenta de resultados del estado de resultados que va a estar referenciada a una pérdida, ¿sí? En diferencial cambiario, ¿sí? Si por el contrario la moneda hubiera cambiado hacia abajo, o sea, hubiera habido una economía, entonces voy a cargar los proveedores para rebajarlos, ¿sí? Para rebajarlos, los voy a cargar con los 40.000 para que sea el efecto y voy a abonar diferencial cambiario. Y la cuenta en este caso sería una ganancia en diferencial cambiario. Entonces, ojo con esto. La cuenta de diferencial cambiario es el nombre que se le da a la cuenta para efectos de registro en el estado de resultados, ¿sí? De las operaciones que se deriven en moneda extranjeras y que sean por efecto de la variación del tipo de cambio. ¿Estamos? Y esta cuenta puede ser cargada o puede ser abonada. ¿Cuál va a ser la naturaleza de la cuenta? Pues si yo voy a ubicarme, voy a sumar todos los debes, todos los cargos que tenga y le voy a registrar todos los haberes que tenga o saldos acreedores y la compensación de las dos columnas debe y haber,
me va a determinar a mí la naturaleza del saldo de la cuenta. O sea, cuando hablemos de diferencial cambiario, no quiere decir que va a ser pérdida o que solo va a ser ganancia. No. Esa cuenta maneja los dos valores, maneja ganancias y maneja pérdidas. Al final del periodo, al compensar una con la otra, el debe y el haber, ahí voy a determinar si es una ganancia o una pérdida en diferencial cambiario. Pero eso es hasta el cierre del mes o hasta el cierre del ejercicio. ¿Estamos claros? ¿Dudas? Tal vez ahí me perdí, pero corríjame si estoy mal. Digamos que ahí cambió porque, digamos, anteriormente estaba con un cierto cambio tipo de cambio. Y ahorita ya para mi cierre ya hay otro tipo de cambio. O sea que tengo que aplicarlo al que está en mi cierre como tal, no al que había aplicado anteriormente. Exacto. Es que mire, el tipo de cambio ustedes lo van a aplicar a la fecha que estén haciendo las operaciones. En este caso, ven ustedes de que al 31 de diciembre ya cambió el tipo de cambio. ¿Sí? Ya cambió el tipo de cambio. Puede ser que haya aumentado o que haya bajado en relación a la primera operación que hicimos, ¿verdad? Puede ser de que yo por decir algo, en noviembre del 2021, yo haya tenido un tipo de cambio de 7.50 por $1, ¿sí? Pero puede ser de que en el 2000, ya al 31 de diciembre del 2001, ya el tipo de cambio esté al 8 por 1, ¿sí? Entonces, aumentó. Entonces, por lo tanto, aumenta el valor de mi deuda. Ahora bien, puede ser de que en noviembre yo tenga el tipo de cambio al 8 por 1 y ese es mi registro. Y en diciembre, cuando yo llegue, va a estar al 7.50. Entonces, disminuyó. Entonces, ahí voy a tener una ganancia porque voy a pagar menos de lo que debía. ¿Estamos claros? Entonces, por eso les digo, tenemos que estar claros en qué momento estamos ubicados en las fechas del balance. Estamos en la fecha de compra, de cierre del balance o del pago total de la deuda. ¿Estamos claros? Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más? Entonces ya les digo, la cuenta de diferencial cambiario se tiene que cargar y también se tiene que abonar de acuerdo a la operación que nos esté dando la aplicación de ese diferencial cambiario, ¿verdad? De ese tipo de cambio que estamos aplicando. Y hasta el final del año o del mes del cierre, es que vamos a decir, o es un diferencial cambiario pérdida o es un diferencial cambiario ganancia. Y ahí va a depender dónde lo vamos a clasificar en los estados financieros, sobre todo en el estado de resultados. ¿Estamos claros? Y no se les olvide el nombre, diferencial cambiario, porque es derivado de una operación contable, de una transacción comercial real. ¿Estamos? Ok. Vamos a seguir. Entonces, quiero que pongan mucha atención a esto. No es lo mismo diferencial cambiario, ganancia o pérdida en conversión o reexpresión de estados financieros. ¿Sí? No es lo mismo. Porque, ¿qué es lo que ha sucedido en nuestro medio? Así como el tema de las agencias, ¿verdad? Y muchos dicen, es agencia, sí, es sucursal. Y ya vieron ustedes de que hay diferencias. O sea, no es lo mismo, ¿verdad? Pero en nuestro medio tenemos que tener cuidado porque cuando se habla coloquialmente, se confunden y como que fueran sinónimos, ¿verdad? Entonces, no es así. Entonces, voy a repetir esto. Voy a decir, no es lo mismo diferencial cambiario que ganancia o pérdida en conversión, que eso ya lo vieron ustedes. Este otro último, reexpresión de estados financieros, ¿verdad?
Eso lo vamos a ver más adelante. Pero alguien que me diga por qué no es lo mismo. Si todas hablan de movimientos en moneda extranjera. Chicos, ¿alguien que no haya participado, que quiera colaborar? Licenciado, buenas noches. Bueno, tal vez lo que yo entiendo en el caso de la ganancia o pérdida en conversión es que cuando nosotros, por el tipo de cambio, podemos ganar un cierto porcentaje en la hora de hacer el cambio o perder dependiendo cómo esté fluctuando el tipo de cambio, siento yo. No, no es así. Pero gracias por participar. Les voy a aclarar. ¿Alguien más que quiera aclarar? Porque de eso se trata. Mire, me agrada mucho que me haya expresado lo que usted considera. Y como le digo, mi respuesta ahorita no es eso. Yo se los voy a aclarar, pero necesito que participen otros jóvenes. El diferencial cambiario, Lick, es cuando lo registramos a una tasa de cambio, ¿verdad? Y la ganancia o pérdida en conversión nos da, dependiendo cuando la paguemos, a qué tasa la registramos, o si es pago por una venta, también a qué tasa registramos el ingreso, no precisamente el egreso. Correcto. ¿Estamos bien? ¿Qué es ganancia entonces, o de ganancia o pérdida en conversión? Jóvenes, eso ya platicamos. Es cuando, perdón, le voy a abrir el otro. Entiendo yo que es cuando al final de cuando se hace el cambio, el tipo de cambio ya se ve si es pérdida o es ganancia. Es como por ejemplo lo que puse ahí arriba, que si usted va a cambiar $1 y se lo van a dar más caro en el banco y ve que no le sale al tipo de cambio que estaba anteriormente, digamos que es 7.40, el día siguiente está más caro, pues al final va a tener pérdida. Pero si un día antes lo cambia y estaba más barato, pues va a tener ganancia. Eso es lo que entiendo yo al final de ganancia o pérdida en conversión. No, tampoco. Tampoco es. Eso que me dijo es diferencial cambiario. Buenas noches, Lick. Yo pienso que la ganancia o pérdida es la diferencia que se da cuando ya se liquida la factura, cuando ya se registra la partida contable, porque ahí se define si da una pérdida o una ganancia, dependiendo del tipo de cambio al que se emitió primero el pago y al cual el cambio que se canceló la factura. Gracias. Tampoco es eso. Tampoco es eso. Podría ser, Lick, cuando hacemos nuestro cierre a fin de mes y agarramos la tasa de cambio de referencia del Banco de Guatemala para poner el valor ya de nuestros dólares. Y era lo que teníamos registrado anteriormente a lo que en realidad valen. Esa diferencia. ¿Eso qué sería? ¿Diferencial cambiario o ganancia o pérdida en conversión? Ganancia o pérdida en conversión, dependiendo cómo nos quede. Ok. Tampoco no es así. Es que es como que, al final de cuentas, como que voy a decir lo mismo, pero las pérdidas y las ganancias en conversión es como que el efecto que tiene acumulado todas las transacciones que hemos realizado a los diferentes tipos de diferencial cambiario que hay en las fechas que hemos hecho ciertos movimientos. Algo así lo veo yo. Tampoco es así. Tampoco. Licenciado, buenas noches. Mire, lo voy a poner en un caso como práctico. Donde yo trabajo tenemos un fondo de inversión en dólares. Entonces se va recibiendo un depósito, digamos el 15, y el tipo de cambio está a 7.40.
pero al día siguiente que entra el dinero ya se recibe otro tipo de cambio. Ahí es donde se podría aplicar lo de la ganancia o pérdida en conversión, ¿no? Tampoco. ¿Qué dijimos que era conversión, jóvenes? Buenas noches, De Lick. acuerdo a la moneda, Lick. Yo pienso Sí, que un compañero quería... La moneda, Lick. Coordíneme ahí, por favor. Julio, perdón, porque jóvenes, yo no lo le digo. pueden dar la palabra a Kevin, por favor, había levantado la mano. Yo pienso que la ganancia o pérdida en conversión es cuando, por ejemplo, la sucursal está en otro país o por ejemplo, la viceversa, ¿verdad? La casa central. Entonces, al momento de registrar los estados financieros, ahí obtengo la ganancia o pérdida en conversión. Eso pienso yo. ¿Alguien más que va a opinar ahí? Elizabeth, puede tomar la palabra, usted estaba opinando. O chicos, quien quiera opinar, los que estaban opinando y los cortamos para darle la participación a Kevin, ¿pueden opinar? La ganancia o pérdida en conversión es de acuerdo a la moneda. En el tema de la moneda extranjera, cuando el valor disminuye, el proceso posterior pues se hace la conversión e incurre si es una pérdida o ganancia. Ajá. ¿Alguien más? ¿El último? ¿O la última? Bueno, si ya no hay nadie más, les voy a aclarar lo siguiente. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Carolina, adelante. Licenciado, yo pienso que la ganancia o pérdida en conversión solo aparece en los estados financieros a la hora de la conversión. Por ejemplo, ¿cómo me explico? Se me fue el... por ejemplo, Aquí cuando estoy, ya aquí estoy. se me fue lo que iba a decir. Se reflejan en los estados financieros, así como que se presentan, por ejemplo, en los cierres contables, ¿verdad? De que se comparan con un estado anterior, y me imagino que eso es lo que da la diferencia en la conversión. No. Ya, iba bien, pero como usted se le fue, ¿va? Entonces, comenzó bien con la idea, pero ahorita ya se me perdió un poquito. Bien, pero yo les agradezco mucho por participar, porque de eso se trata. Aquí todos estamos aprendiendo. Entonces, les voy a indicar. Cuando hablamos de diferencial cambiario, estamos hablando de aplicación de tipo de cambio comprador o vendedor en operaciones contables o transacciones comerciales que estamos haciendo y que quedan registradas en la contabilidad. La cuenta de diferencial cambiario es una cuenta de estado de resultados. Puede ser su saldo o su naturaleza de su saldo, puede ser deudor o puede ser acreedor. O sea, puede ser de pérdida o puede ser de ganancia, ¿verdad? El diferencial cambiario. Pero es únicamente cuando aplicamos operaciones contables o una organización contable y que varían los tipos de cambio, aplicando el tipo de cambio comprador y vendedor. Cuando hablamos de ganancia o pérdida en conversión, es porque nosotros tenemos ya un juego de estados financieros, en este caso de la sucursal, ¿sí? Que está expresado en quetzales y tenemos que mandar la información a Estados Unidos para que ellos hagan los estados financieros combinados. Entonces, ahí lo que aplicamos son los tipos de cambio de corriente, histórico, promedio o recíproco, ¿sí?
En tanto que en el diferencial cambiario es solo comprador o vendedor, nada más. ¿Sí? Y entonces, en el resultado de haber convertido los estados financieros de la sucursal a la moneda de la casa central, lo que me va a dar como resultado ganancia o pérdida en conversión. ¿Estamos claros? Y cuando hablamos, eso todavía no lo hemos visto el número 3, pero lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos nosotros de reexpresión de estados financieros, es porque aplicamos lo que ustedes, se los explico así más sencillo para que me lo comprendan bien, cuando aplicamos nosotros las variaciones que puedan darse cuando uno revalúa activos fijos, ¿sí? Que cambian los valores de los estados financieros. Entonces, a ese tipo de operaciones, les llamamos que son reexpresión de estados financieros. Es llevarlos a una moneda, a un poder adquisitivo diferente al que están plasmados los estados financieros. Ahí es donde nosotros vamos a decir, una casa que está registrada en libros de 10,000 quetzales, ¿verdad? Y que se compró hace 40 años y sigue registrada en 10,000 quetzales, pero ahora tenemos que reexpresar los estados financieros, a ver cómo está al día de hoy la moneda, pero ahí no aplicamos tipos de cambio, ¿sí? Ahí lo que estamos aplicando son índices de precios. Entonces, cuando lleguemos a ese tema, esto mismo se los voy a volver a pedir que me lo expliquen. Quedamos claros que no es lo mismo diferencial cambiario, ganancia o pérdida en conversión. Quedémonos solo en esos dos títulos. ¿Están claros? ¿Alguien que me lo pueda repetir, como se lo dije? Por lo menos solo diferencial cambiario y ganancia o pérdida en conversión. Para cerciorarme que estamos claros. ¿Qué es diferencial cambiario, jóvenes? Es cuando Tipo de cambio de comprador. Es cuando aplicamos tipo de cambio comprador y vendedor. ¿Sí? ¿Y ganancia o pérdida en conversión? Es el juego de estados financieros sucursales que, como usted explicaba, que acá tenemos estados financieros hechos de quetzales y ya si lo van a pasar a otro país tienen que hacer el tipo de cambio, ¿verdad? Ya sea de dólares. ¿Qué tipo de cambio? Tiene tres tipos, el tipo de tónico, corriente y recíproco. Perfecto. ¿Estamos claros? ¿Ya vieron que sí hay diferencias? Y les comento esto porque a nosotros nos ha pasado mucho. Les comento una anécdota. A mis profesores les dijeron, más que todo a uno de mis profesores, le dijeron que fuera a dar el tema de ganancias o pérdidas en conversión, ¿verdad? Entonces, pues él fue, se preparó y todo, y él fue a dar la plática cuando se usaba antes el salón de actos de ahí de la facultad. Llegó, cuando me dice uno, yo iba pasando por el pasillo y me dice uno de los muchachos, mira, fíjate que le hablamos a uno de los profesores para que nos diera una plática sobre ganancia o pérdida en conversión. Ah, vaya, está bien, le digo, qué bueno. Pero fíjate que no está hablando de eso, me dice. Está hablando de otra cosa. ¿Cómo así, Leo? No puede ser, si eso le dijeron, eso es lo que es, ¿verdad? No, me dice, vení, y me entraron hacia una puertecita que hay ahí, media secreta, ya para la oreja. Yo le digo, está bien él, le digo. Eso es lo que, si eso le dijeron, ahí está. ¿Y qué si se habían confundido? La persona que hizo el programa y todo lo que quería, le puso que la plática iba a ser sobre reexpresión de estados financieros. Pero a él cuando le dijeron, le pusieron de ganancia o pérdida en conversión. Entonces, el profesor estaba bien ubicado en el tema,
Los que estaban perdidos eran todos los demás que estaban organizando esa plática. Entonces, vean cómo es de importante tener cierto vocabulario. Ustedes ahorita tienen que manejar ya cierto vocabulario. No es de que sean creídos o creídas, ¿verdad? Que porque ya están en la U, que ya hablan hasta raro. No, ustedes tienen que conocer cierto vocabulario, ¿verdad? Entonces, que se maneja en la carrera para que nos podamos entender. Porque, como les digo, si ustedes me escriben ahí diferencial, cambiar, integrar, y de repente me hablan conversión, ahí ya nos perdimos totalmente. ¿Estamos claros? Bueno, si no hay ninguna duda sobre eso, bueno, ya habíamos hablado del tema de las agencias y sucursales, que ya lo habíamos dado. Yo creo que no sé si toda esta presentación ya les llegó, pero aquí es donde están los tipos de cambio: corriente, histórico, promedio y recíproco, ¿verdad? Alguien que me diga ¿a qué le aplicamos el tipo de cambio corriente? Los inventarios, Lick. Correcto. Inventario, licenciado. Muy bien. ¿Qué otra cuenta? Cuentas de activo. Perfecto. Activo, Ahí está. pasivo, De corriente. activo y pasivo corriente, Lick. Perfecto. El tipo de cambio histórico, ¿a quién se lo aplicamos? A los vehículos o a la depreciación de los vehículos. Perfecto. Los activos no corrientes. Perfecto. Depreciación. Muy bien. Perfecto. El tipo de cambio promedio, ¿a quién se lo aplicamos? A todas las cuentas de resultados, excepto cuentas incobrables y depreciaciones. Perfecto, excelente. ¿Y el tipo de cambio recíproco? A las cuentas recíprocas. A las cuentas recíprocas. Excelente. Perfecto. Ahí creo que estamos bien ubicados con ustedes. Entonces, ahora sí ya podemos comenzar nuestra clase. Esto se los voy a trasladar. Voy a dejar de presentar. Y habíamos indicado que estábamos realizando el ejercicio de la princesa, ¿verdad? Princesita. ¿Sí? Y que ustedes se iban a encargar de elaborar, si no estoy mal, creo que era la hoja de conversión. De los anexos que estaban ahí. ¿Sí? Sí, Lick. Ok. Pregunto, ¿ya alguien lo concluyó? Esa parte de los anexos, que me lo puede explicar. ¿Llegaron a los valores que se les dijo? ¿Se acuerdan que habíamos visto el cuadrito de la conversión, la hojita de trabajo de la conversión, ¿verdad? Y ustedes iban a aplicarle a los estados financieros de la sucursal, le iban a aplicar los tipos de cambio que están dentro del enunciado. Creo que los habíamos visto aquí. Si no estoy mal, si no me estoy recordando mal, o ya me estoy confundiendo. Pero recuerdo que se habían aplicado algunos tipos de cambio o que ustedes iban a hacer la aplicación de esos tipos de cambio. Hoy está muy callada Engine. Es que me da miedo presentar, Lick. No, presente. Sí lo hice, pero ahora sí va, pero con que no mamada. Ahorita va a presentarle. Elizabeth, ¿sí puede presentar si usted? tengo errores, corríjame ahí. Vaya, presente Elizabeth, entonces. Bullying, pero estoy nerviosa. No se ponga nerviosa, hombre. Bullying, permítame. Ya está mi pantalla, Lick. ¿Quién está en pantalla? Angeli.
ganó. Yo, Angie. Bueno. Bueno, entonces, Elizabeth, por favor, solo vaya cotejando. Vamos todos a ir cotejando qué fue lo que pasó. Explíquenos, Angie, la hoja de conversión. ¿Qué fue lo que les había encargado? Eran los anexos, ¿verdad? Angel, ¿me escucha? Sí, ahí está, perdón, yo estaba de hablar y tenía el micrófono apagado, solo para que vea que soy nerviosa. Bueno, el anexo traté de cuadrarlo con usted, pero no me cuadró al 100%, tengo una diferencia de 4,77 centavos con usted, pero estoy investigando el anexo, por lo que vi era que más que todo solo cuando nos indican siempre nos van a indicar en el ejercicio que se compra más de algo, un mobiliario, un vehículo, etcétera. Entonces lo que hice fue tomar el monto de compra de lo que indica en el año 2007, que aquí está. Sí. Después tomé el del 31 de diciembre del 2007, los 8,000, y como ahí dijo que habían datos incompletos, hice una diferencia, año actual con año antiguo. O sea, sumé el año antiguo y resté con lo del año actual, que sería vehículos de la sucursal, los 24,000. Entonces ahí ya tuve mi diferencia y me da 24,000. Perfecto. Con los tipos de cambio lo utilicé de acuerdo a lo que tengo aquí. O sea, los 12,000 vienen de aquí donde me especifica el ejercicio. Y los otros 8,000 los tomé desde donde me indica el ejercicio. Ahora, con la diferencia lo tomé con este monto de acá, porque es el actual del 2008, que es la compra. Entonces lo que hice fue a convertirlo a dólares. Lo que hice fue dividir los 12,000 dividido 7,72, al igual que los 8,000 y los 4,000. Después vine y agarré los 5,000 de depreciación y los puse aquí. Permítame, Angie. Solo, Okay. o sea, los 3,117, ese resultado de conversión, ¿de qué es? ¿De qué cuenta? Estos 3,117 es la conversión de las compras de vehículos. O sea, digamos que ahorita sería la cuenta mobiliario equipos en el año de la 2007. Del 2007, son del 2007 y este sería el 2008. Solo Esos pregunto, 3,000. ¿es la cuenta de mobiliario y equipo, es esa? Vehículos. Perdón, ya estaba en mi tercer año, ¿no? ¿Ya vieron? Por eso pierde. Ay, es que uno se desvelé, yo me desvelé ahí tratando de cumplir. Ok, ahí estamos entonces bien. Entonces, ahora hágame favor. Usted hizo bien, vamos a ir por partes. ¿Está bien la conversión de la cuenta vehículos, verdad? Con los 3,117. ¿Todos están claros con ese valor, jóvenes? ¿Todos tienen esos cálculos, ese anexo? Sí, licenciado. La misma cantidad. Perfecto. Va. Entonces, dejen de presentar a Angie, por favor, y quiero ver el de Elizabeth. Yali. Hoy sí, Elizabeth. ¿Dónde está Elizabeth? Ya no la miro. ¿Qué estoy, Lick? Ya Por se favor, me, presente. me indica si ya se mira mi pantalla. Hoy sí ya. Bueno. Usted también llegó a ese mismo valor. ¿O no llegó? Sí, es Lick. ¿Ah? Bueno, si nos damos cuenta que al momento de hacer la hoja de conversión, que aquí puse lo que es el año, el mes, la cantidad del valor de que tenía el vehículo. Aquí
este tipo de cambio. El tipo de cambio que aparece en la que se realizó del vehículo el 30 de junio del 2007. Entonces se hizo la multiplicación de los 12 y pico, ¿verdad? Y esto es lo que me salió al multiplicarlo. Eso es el total. Solo, hágame favor, ponga su Entonces, cursor en sí. donde nos está explicando. ¿Qué nos está explicando? Ajá. Sí se mira, ¿verdad? ¿De dónde muevo este cursor? Ahorita sí. Bueno, pero Sí, eso, lo de vehículos, ya lo explicó Angie. Y ahí estamos bien. Ahora usted explíqueme. Entonces, ¿qué quiere que veamos? Ahora quiero que me explique la depreciación acumulada. Bien, ¿Cómo determinó ese valor? La depreciación del 25% que se les deprecia al vehículo. Porque a nosotros nos dieron la indicación que debíamos de sacar el 25% del vehículo. Ajá. Con el valor porque a nosotros nos dieron un determinado valor y se multiplicó por el 25%, esto es lo que nos dio de la depreciación. Okay. Luego el tiempo por fecha que nos determinaba en la hoja de trabajo, se hizo la multiplicación y nos dio el tipo de cambio. ¿Me explico ahí, Lick? No. ¿Alguna duda? Sí, todo. Entonces, todo porque no. Quiero saber. Con la multiplicación se hizo el porcentaje. Sí. ¿Cómo determinó esos 3,000 quetzales de depreciación y los 2,000 quetzales de depreciación? $2,000 quetzales, ¿y cuál es? Ok. Del valor del vehículo por el 25% es que nos dio los 2,000 quetzales, tanto como los 3,000. Si pueden ver acá. ¿Y el otro? Los 12,000 del valor del vehículo por el 25% nos dio 3,000. Por el 25%, los 12,000. ¿Me captó ahí, Lick? Si no, corríjame. Si tengo ahí malo, mejor corríjame. Estoy en el tema me está explicando la depreciación acumulada. La pregunta es, ¿eso que me está explicando es depreciación gasto o depreciación acumulada? Esos 3,000 que están ahí puestos, ¿es depreciación gasto o depreciación acumulada? Sí, es la depreciación del gasto y el de la depreciación acumulada salió del tipo de cambio. No. ¿De dónde sale la depreciación acumulada? Esta es la depreciación de gasto. ¿Sí? Esta es la depreciación del gasto. ¿Es depreciación acumulada o depreciación gasto? Bien terminada salió lo que es el tipo de cambio. Entonces, depreciación gasto, pero lo voy a poner acá, lo voy a corregir. El tipo de cambio salió de la hoja de trabajo que ahí le están dando el valor. Así es. La pregunta es, ¿cuál es el valor de la depreciación gasto? ¿Cuál es la depreciación gasto? La conversión de la depreciación gasto. A ver, espérense, ya me puse nerviosa, si no, corrígeme. No se ponga nerviosa. No te preocupes, compañera, también me pongo nerviosa. Así es. No, está bien que porque está presentado. Ok, bueno. Mi expresión es si es así, correcto. Si no, por favor, ayuden a Elizabeth, por favor. ¿Qué está pasando ahí? ¿No tiene alguna celda escondida por casualidad ahí? No. ¿De dónde salió? No. Lo que es el 31 del 2, 31 del 1.50 salió de la
hizo lo que era la sumatoria. Lo voy a poner acá mejor. Buenas noches. Del 30, el tiempo por 31 fecha. de enero. Sí, permítame, Elizabeth. Ajá. Permítame, Gerardo, sí, por favor. Diga. Bueno, según lo que yo veo ahí, pues como usted dice, el valor de los 12,000, pues es por el monto de la depreciación, salen los 3,000. Sí. El 1.50 del tiempo por fecha es sobre los años por la compra, que indica del 31 del 12 de 2008 al 30 de junio de 2007. Ahí sale el tiempo por fecha, que es un año y medio. Correcto. Y el otro de abajo, que son los 2,000, pues como bien indicado, 2031 del 12 al 2008 al 31 del 12 de 2007 es un año. Sí. Entonces ese tiempo de cambio, pues se multiplica la depreciación, gasto, que son los 3,000 por 1.50, se divide por el tipo de cambio que da el enunciado. Ok. Entonces, mi pregunta es, como ahí me está trabajando quetzales, los 12,000 quetzales, ¿de cuánto es la depreciación acumulada de esos 12,000 quetzales en quetzales? Porque ahí no lo estoy viendo. Ahorita ya le entendí con lo que me dijo Gerardo, ya le entendí. Que lo que pasa es que usted puso una fórmula donde multiplica todo por todo y divide, en alguna parte divide, ¿sí? Pero la depreciación acumulada, ¿de cuánto es? ¿De cuánto estamos hablando de depreciación acumulada en quetzales entonces? Ahí dice, Nelvin dice que debería de ser 4,500. Carlos Tebalán también dice lo mismo. Lo que pasa es que ahí no se mira, Elizabeth. Bueno, haga una cuestión. Movilice o inserte, no sé cómo es que queda mejor. En la depreciación acumulada, usted tiene que multiplicar los 3,000 quetzales de depreciación gasto por 1.50 para que sepamos cuánto es la depreciación gasto en quetzales de ese vehículo. Eso es lo que nos está faltando ahí. Usted en fórmulas lo hizo bien, en fórmulas, pero no lo está explicando, no está dejando evidencia de qué está haciendo. Entonces, una duda, ahí faltaría dejar esa celda en que, como usted bien lo indicó, cuando es 3,000 por 1.50. Hay que dejar esa evidencia. Sí, imagino que aquí, porque como usted dijo, vayan a resultado, me imagino que por eso, entonces el resultado sí da 8.45 como está en la hoja. Sí, por eso le digo, el resultado está correcto. El resultado está correcto. El resultado no lo discuto. Yo lo que le estoy preguntando es que ahí ese es su papel de trabajo, ¿verdad? Ok. Papel de trabajo de Elizabeth. Y ahorita vengo yo y le digo, ¿cuánto es la depreciación acumulada de vehículos? ¿De quetzales? ¿Cómo me va a contestar ella? ¿O ustedes cómo me contestarían? 4,500 de ese monto. ¿Dónde está? Ah, sí. ¿Dónde está? Es que, mire, no pierdan de vista que ustedes van para auditores. Ustedes no pierdan de vista que van para auditores. ¿Sí? Entonces, a ustedes lo que les van a cuestionar cuando ustedes presenten un papel de trabajo, les van a decir, dígame cuánto es de tal cosa, cuánto es de tal cosa, cuánto es de tal cosa. Y ahí en sus papeles de trabajo tienen que tener toda esa información. No me van a decir, mire, la fórmula agarra todo y eso es. No, pues yo ahorita, así como veo ahorita, ¿cuánto? Ese no es cálculo del tipo de cambio, eso no es tipo de cambio. Eso es depreciación acumulada en quetzales, los 4,500. Correcto, Nelvin. Depreciación acumulada, por favor, Elizabeth. Escríbale ahí, depreciación acumulada en quetzales.
Lick, perdone, eso del tiempo por fecha siempre se tiene que hacer, tal vez ahí sí me perdí. ¿Cómo así el tiempo por fecha? La compañera tiene ahí donde dice tiempo por fecha 1.51. Eso siempre se tiene que hacer. La pregunta es, ¿entienden todos qué quiso poner con tiempo por fecha? Lo que puso Elizabeth. ¿O a qué es igual ese tiempo por fecha? A los años, licenciado, de que se va a depreciar. Pues correcto, son los años de uso. ¿Sí? Pero si, o sea, si ella lo entiende bien, así como tiempo de fecha por fecha, pues si ella lo entiende y me puede decir cuántos años son los años de uso y si me da la respuesta, pues ella está entendiendo. Pero si no sabe de qué le estoy hablando, lo correcto es que en lugar de tiempo por fecha, que le ponga años de uso, que es lo que normalmente manejamos en Guatemala. Esos son años de uso. Corrija ahí, Elizabeth. Ahí estamos, ¿verdad? Yo creo que ahí ya lo estamos calculando. Ahora, ahí lo otro me dice, depreciación acumulada en quetzales, correcto. Y la otra me dice, depreciación acumulada. ¿Y entonces en qué quedamos? Esa depreciación acumulada, ¿qué es? Correcto, Nelvin. Elizabeth, póngale ahí depreciación acumulada en dólares, porque eso ya son dólares. Ok. ¿Estamos claros? ¿Todos están claros? Sí. Ok. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera presentar para que veamos la depreciación gasto? Puchalic. Solamente con la corrección que me acaba de hacer, yo lo que hice fue unir las dos fórmulas, porque multipliqué los 3,000 por el tiempo por fecha del año de uso del vehículo y lo dividí definitivamente con el tipo de cambio. Por eso es que no están los 4,000. Sí, como le digo, Elizabeth, Gracias por la corrección. Con fórmulas está bien, como resultado está bien, eso no lo discuto. Lo que sucede es de que si yo vengo y le pregunto sobre algo específico de la empresa, de lo que se está haciendo, ya no me podía dar razón porque no me hablaba de los 4,500. ¿Está? Sí, es cierto. Y en cambio, que los papeles de trabajo tienen que ser claros. ¿Por qué razón? Porque esos son los que van a sustentar nuestra opinión cuando nosotros nos expresemos sobre unos estados financieros. Imaginémonos que yo hubiera sido un juez y estuviéramos viendo ahorita. Le digo yo, mire, ¿y cuánto es la depreciación entonces del carro? Y usted me dice, pues no está ahí, pero ahí la fórmula está buena. No, ahí se termina el juicio y lo perdieron. Con sus consecuencias correspondientes, ¿verdad? Entonces, como le digo, los papeles, ese tema de papeles de trabajo ya lo van a ver ustedes mucho más fuerte en auditoría, ¿verdad? Pero les digo, es importantísimo que en contabilidad ustedes también dejen claro qué es lo que están haciendo. Porque de que llegué al resultado. ¿Cómo? No se va. ¿Qué piensa uno si es un examen eso? ¿Qué cree? Tiene toda la razón. Va. Ok, entonces, ¿alguien más que quiera presentar su hoja de trabajo para ver el anexo de la depreciación? Giovanni, ¿la hizo usted?
Giovanni Ramírez. La verdad no lo hice, Lick, sinceramente estaba un poquito perdido sobre eso. Intenté ver tutoriales en YouTube, pero sinceramente más me perdí. Ok, pero ahorita sí ya va comprendiendo más cómo está el movimiento. Sí, ya lo estoy comprendiendo más o menos, Lick, pero sinceramente sí, estoy algo perdido en eso todavía. Va, está bien, pues. Cualquier duda, siempre pregunte, por favor. Lady Marroquín, ¿está por ahí? Diego Castillo. ¿Trabajó la parte esa de los anexos que había quedado de tarea? Fíjate que sí la estaba trabajando el domingo, pero ahorita no me encuentro en mi casa todavía, estoy en el trabajo por cierre. Pero sí, yo sí he entendido algunas cosas, no todo pues, pero sí he entendido la mayor parte de lo que han explicado, con lo que presentaron las compañeras hoy, pues vi algunos errores que yo también tenía. Ok, gracias Diego. Bueno, muchas gracias. ¿Y quién más está por aquí? Miguel Alexander. Presente, Lick. Fíjese, Lick, que yo ahorita no ando fuera, no le puedo presentar. Ok. Disculpe. Gracias. Vamos a ver. Lucy Barrios. Veamos ahí quién más, Julio, a ver, quién más nos puede apoyar por ahí. Yo creo que se están saliendo, ahorita le indico quién. Estoy viendo a las personas que tienen 2 dispositivos, me imagino que sí están en su casa. Bueno. Si no, pues... chicos, alguien que quiera participar, o sea, alguien que sí lo haya hecho y podamos ver su hoja y así pueden verificar sus errores. Porque si seguimos democráticamente, y se da cuenta, la mayoría no está realizando sus ejercicios, o no los tienen como que a la mano. Ok. Bueno, entonces vamos a dar por concluida la clase. Yo necesito que por favor todos para el día miércoles ya tengan bien claros esos conceptos porque vamos a concluir la hoja de trabajo, ¿verdad? Lick, perdone que lo interrumpa, tal vez para el día viernes voy a terminar de hacer eso del tipo de cambio del anexo y poder presentar y a ver si me explica si estoy bien para ver si... ¿Por qué hasta el viernes? ¿Por qué hasta el viernes? Viernes va el siguiente día de clases, perdón. Vaya. Va, entonces para el miércoles. Perdón, no, viernes porque ya no ahí con trabajo, pero sí para el siguiente día de clases para arreglar y usted me dice si estoy bien o no porque traté, pero veo que fallan algunas cosas, pero quiero ver para poder aprender más. Va, pues, perfecto. Gracias. Bien, jóvenes, entonces como alguien lo recordó a mí. ¿Sí, Julio? Solo para, no sé si ustedes ya tienen la fecha de examen, porque nosotros solo nos han compartido estadística, que terminamos 24 de agosto, si no estoy mal, jueves 24 o 20. No, 24. El examen de nosotros está tentativamente, les digo, porque a veces hay cambios, para el 19 de agosto. Ese es el día del examen. Así de que tenemos... Aparentemente hay tiempo, pero se pasa muy rápido el tiempo con estos temas. Así que no me recordaba yo que hoy es cierre y muchos están ahorita ocupados. Entonces vamos a concluir aquí y el día miércoles, así como dijo Angie, termínenlo y lo podemos ver, porque el miércoles concluimos este ejercicio, por favor. Así que tengan feliz noche. Y ahí les mando la información de lo que acabamos de ver de las divisas y el cambio extranjero. Gracias, Lick. Que tengan todos y todas feliz noche y que descansen bastante. Feliz noche, jóvenes. Feliz noche,